Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a su canal Universo Consciente, un espacio pensado para ustedes, para compartir reflexiones, experiencias y herramientas que nos puedan acompañar en esos procesos de crecimiento y transformación. El día de hoy quiero hablar de un tema que considero fundamental cuando realmente queremos comenzar a generar cambios en nuestra vida. La importancia de una verdadera toma de conciencia. Y quiero dedicar este tema, señores, especialmente a todas aquellas personas que alguna vez se han preguntado qué significa realmente tomar conciencia. ¿Por qué escuchamos tanto hablar de conciencia, de despertar, de darnos cuenta de las cosas, pero a veces, aún sabiendo perfectamente lo que nos sucede, seguimos repitiendo las mismas situaciones? Porque una cosa es saber algo y otra muy diferente es tomar verdadera conciencia de ello. Podemos reconocer que tenemos un determinado patrón, podemos saber qué relación nos hace bien, podemos identificar qué reaccionamos de cierta manera ante cuestiones que vivimos o que repetimos determinadas conductas o incluso que existen situaciones de nuestra vida que nos gustaría cambiar. Y aún teniendo toda esa información, podemos continuar haciendo exactamente lo mismo. Por eso hoy quiero que profundicemos un poquito más en este concepto, porque una verdadera toma de conciencia no consiste solamente en darnos cuenta de algo de manera intelectual. Esto implica comenzar a observarnos con mayor honestidad, reconocer nuestra participación en aquello que vivimos y permitirnos mirar hacia adentro para comprender qué necesitamos transformar. Así que quédate conmigo porque vamos a hablar de qué significa realmente tomar conciencia. Por lo que a veces saber lo que nos pasa no es suficiente y cómo ese primer reconocimiento puede convertirse en el comienzo de un cambio verdadero. Y cuando hablamos de ese primer reconocimiento, creo que aquí hay algo muy importante que vale la pena detenernos a observar. Darnos cuenta no siempre significa que ya estemos preparados para cambiar. A veces creemos que porque ya identificamos lo que nos sucede, porque ya sabemos de dónde viene una determinada conducta o porque incluso podemos explicarnos perfectamente por qué reaccionamos de cierta manera, que ya estamos tomando conciencia. Pero en realidad es que podemos tener muchísimo conocimiento sobre nosotros mismos y aún así podemos seguir repitiendo los mismos patrones. Podemos decir, yo sé que hago esto por tal razón. Yo sé que siempre termino en el mismo tipo de relación. Yo sé que cuando me siento herida, reacciono de determinada manera. O también, yo sé que tengo miedo al abandono. Y por miles de cosas y por todo eso, claro que puede ser cierto. Podemos reconocer perfectamente nuestra historia, nuestras circunstancias. Sin embargo, saberlo no necesariamente significa que lo hayamos integrado. Miren, para mí una verdadera toma de conciencia comienza cuando dejamos de observar nuestra vida solamente desde la explicación y comenzamos a observarla desde la responsabilidad personal. Y cuando digo responsabilidad, no estoy hablando de culpa, son dos cosas completamente diferentes. La culpa muchas veces nos hace señalarnos, castigarnos y pensar que hicimos todo mal. La responsabilidad, en cambio, nos permite reconocer, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy repitiendo. Y a partir de aquí, yo puedo empezar a hacer algo diferente. Y ese cambio de mirada puede ser muy importante,
porque mientras solamente buscamos pues ese culpable afuera, podemos quedarnos esperando que alguien cambie para que nosotros podamos estar bien. Podemos esperar que cambie nuestra pareja, que cambie nuestra familia, que alguien nos comprenda, que alguien nos pida perdón, que las circunstancias sean diferentes o que finalmente ocurra aquello que necesitamos para sentir paz. Y claro que hay situaciones en las que otras personas tienen una responsabilidad sobre lo que hemos vivido. No se trata de negar eso. Hay experiencias que nos han marcado, palabras que nos han lastimado, incluso circunstancias que realmente pues no elegimos. Pero tomar conciencia también significa empezar a preguntarnos por qué hacemos nosotros hoy o qué hacemos nosotros hoy con aquello que vivimos. Porque quizá no podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos comenzar a cambiar esa manera en la que seguimos relacionándonos con cada experiencia que vivimos. Y ahí empieza a aparecer algo que para mí es fundamental. Dejar de vivir solamente desde lo que nos ocurrió y comenzar a elegir desde lo que queremos construir. Suena diferente, ¿verdad? Eso no sucede de un día para otro, señores. No es decir, ya entendí y dejar automáticamente todos los años atrás de experiencias, emociones o formas de reaccionar. Es un proceso. Es observarnos una y otra vez, reconocer cuando volvemos a caer en el mismo patrón y tener esa disposición pues de hacerlo más diferente. Y muchas veces esa toma de conciencia llega precisamente cuando empezamos a notar que algo se repite. La misma discusión con diferentes personas, el mismo tipo de relación, la misma sensación de no ser suficiente, la misma necesidad de agradar o la misma dificultad para decir que no. Esa tendencia a protegernos, a quedarnos en lugares donde ya no estamos bien o a esperar que alguien más venga a resolver aquello que nosotros necesitamos comenzar a mirarnos. Cuando una situación se repite, quizá la vida nos está dando una oportunidad para observar algo que todavía no queremos ver completamente. Esto es muy importante. Y aquí es donde la conciencia deja de ser solamente una idea bonita y comienza a convertirse en una herramienta para nuestra vida cotidiana. Porque tomar conciencia no es solamente saber quién soy, también es empezar a reconocer cómo estoy viviendo, qué estoy repitiendo, qué estoy permitiendo y qué estoy eligiendo en mi vida. Y desde ahí, poco a poco podemos comenzar a construir cambios pues que sean verdaderamente nuestros. Y justamente cuando empezamos a observar que estamos repitiendo, aparece otra parte bien importante de este proceso. Aprender a observarnos sin juzgarnos. Porque muchas veces cuando comenzamos a reconocer nuestros patrones, nuestra primera reacción no es precisamente amable con nosotros mismos. Nos damos cuenta de que algo enseguida, de que algo está mal. ¿Cómo pude permitir esto? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Qué me pasa que no puedo cambiar? Y en ese momento podemos convertir la toma de conciencia en otro motivo para castigarnos. Por eso considero tan importante aprender a mirarnos desde un lugar diferente. Tomar conciencia no significa solo sentarse frente a nuestra propia historia para señalar todos nuestros errores. Significa tener suficiente honestidad pues para reconocer lo que nos está ocurriendo, pero también la suficiente compasión para comprender por qué llegamos hasta ahí. Entonces, miren, todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas
el conocimiento, el nivel de conciencia que tenemos en cada momento de nuestra vida. Eso no significa que todo lo que hagamos sea correcto o que no tengamos nada que transformar. Significa que podemos mirar nuestro pasado con comprensión en lugar de utilizarlo constantemente, pues para condenarnos. Quizá en algún momento aceptaste cosas que hoy ya no aceptarías. Quizá permaneciste en una relación porque en ese momento pues no sabías poner un límite. Quizá tomaste decisiones buscando aprobación de otras personas. ¿Te ha pasado esto? ¿O aprendiste a callar lo que sentías porque eso fue lo que conociste durante muchos años? Y cuando hoy puedes mirar todo eso con mayor claridad, no necesariamente significa que antes fueras una persona débil o que no tuvieras capacidad para decidir. Al contrario, significa que hoy tienes otra perspectiva diferente de ver las cosas. Y esa diferencia es precisamente una señal de crecimiento. La conciencia nos permite mirar hacia atrás y decir, ahora puedo verlo de otra manera. Y cuando podemos verlo diferente, también tenemos la posibilidad, pues, de comenzar a actuar diferente. Por eso yo creo que una verdadera toma de conciencia tiene mucho que ver con la observación. Observar cómo reaccionamos, qué sentimos, qué pensamos o qué necesitamos. ¿Qué nos está costando trabajo aceptar y qué situaciones despierta en nosotros esas determinadas emociones? No para convertirnos en personas que están analizando absolutamente todo lo que hacen, sino para empezar a conocernos de una manera más profunda. Porque cuando hay ocasiones, las he vivido yo misma, en las que creemos que conocemos perfectamente nuestra personalidad. Pero en realidad conocemos solamente la versión de nosotros que hemos aprendido a mostrar. Sabemos cómo comportarnos, sabemos qué decir, sabemos cómo quedar bien, sabemos cómo cumplir con nuestras responsabilidades, pero quizá no sabemos qué queremos realmente cuando nadie está esperando nada de nosotros. Y esa también es una forma de conciencia, comenzar a distinguir entre quién soy y quién aprendí de quien tenía que ser, qué aprendí de quien yo tenía que ser. Y a veces hemos construido una identidad alrededor de la necesidad de los demás. Somos la persona fuerte, la que siempre puede, la que resuelve, la que cuida, la que escucha, la que nunca dice que no. Pero llega un momento en el que esa identidad puede sentirse tan propia que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de nuestras verdaderas necesidades. Por eso, observarnos requiere espacio, es un proceso. Espacio para escuchar lo que sentimos antes de reaccionar. Espacio para reconocer cuando algo ya no nos hace bien. Para aceptar que quizá hemos cambiado y que algunas cosas que antes queríamos ya no corresponden con la persona que hoy somos. Y esto es importante porque tomar conciencia también implica permitir cambiar de opinión sobre nuestra propia vida, señores. No tenemos que permanecer eternamente siendo quienes fuimos hace 10, 5, incluso 10 años atrás. La vida nos transforma, las experiencias nos enseñan y conforme vamos creciendo, también podemos descubrir nuevas necesidades, nuevos límites, nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos. Así que si hoy tú estás comenzando a darte cuenta de algo que antes no veías, en lugar de preguntarte solamente, ¿por qué hice esto durante mucho tiempo? Quizá puedes empezar a decirte, ahora lo puedo ver. Y si ahora lo puedo ver, también puedo comenzar pues a elegir diferente. Y ahí justamente
la conciencia empieza a convertirse en una posibilidad real de la transformación. Y cuando empezamos a observarnos de esa manera, también podemos descubrir algo que muchas veces pasa desapercibido, que no todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, nació realmente de nosotros. Miren, a lo largo de nuestra vida vamos incorporando ideas, incorporando creencias, formas de reaccionar y maneras de relacionarnos que aprendimos de nuestro entorno. Algunas vienen de nuestra familia, otras de la educación, esa educación que recibimos durante toda una vida, de nuestras experiencias, de la cultura, de las personas que estuvieron cerca de nosotros y también de aquello que vivimos en momentos en los que todavía no teníamos esas herramientas para comprenderlo. Entonces, muchas de esas ideas se quedan funcionando en nosotros de una manera automática. Por ejemplo, podemos crecer pensando que para ser una buena persona tenemos que estar siempre disponibles para los demás. Podemos aprender que decir que no es egoísmo, que expresar nuestras necesidades puede generar rechazo o que tenemos que ser fuertes todo el tiempo. También podemos quedarnos que equivocarnos significa fracasar o que pedir ayuda es una señal de una debilidad. No, señores. Y quizá durante muchos años ni siquiera cuestionamos esas ideas, porque simplemente pensamos que así es la vida. Pero llega un momento en el que alguna experiencia nos hace detenernos y decir, espera, ¿esto realmente lo pienso yo o lo aprendí? Esa pregunta puede abrir una puerta enorme, porque tomar conciencia también significa comenzar a revisar nuestras propias creencias, no para rechazar todo lo que aprendimos, sino para decidir qué es lo que sigue teniendo sentido para nosotros y qué ya no corresponde con la persona en la que nos hemos convertido ahora. ¿Hay creencias que alguna vez pudieron ayudarnos a sentirnos seguros? Por supuesto que sí. ¿A pertenecer o adaptarnos a determinadas circunstancias? Por supuesto que sí. Pero que con el paso del tiempo pueden convertirse solo limitantes. Y esto sucede de una manera silenciosa. Podemos decirnos, yo soy así, cuando quizá en realidad aprendimos a comportarnos así. También podemos decirnos, no puedo, cuando quizá nunca hemos permitido intentarlo de una manera diferente. O también decir, siempre me pasa lo mismo, y sin darnos cuenta, comenzar a construir nuestra identidad alrededor de esa idea. Por eso una verdadera toma de conciencia implica comenzar a cuestionar esas frases que repetimos sobre nosotros mismos. Como, ¿qué pasaría si aquello que siempre has considerado una característica de tu personalidad fuera en realidad una forma de protección que aprendiste desde hace muchos años? ¿O qué pasaría si esa necesidad de tener todo bajo control no fuera simplemente porque eres una persona organizada, sino porque en algún momento de tu vida aprendiste que solamente estando pendiente de todo podías estar segura? ¿Qué pasaría si esa dificultad para confiar no fuera simplemente que eres desconfiada, sino una respuesta que desarrollaste después de determinadas experiencias? No se trata de buscar una explicación para absolutamente todo, ni de convertir nuestra vida en una investigación interminable sobre el pasado. Se trata de empezar a mirarnos con un poco más de profundidad, porque cuando comprendemos que muchas de nuestras respuestas son aprendidas, también aparece una posibilidad muy importante aquí. Podemos aprender nuevas formas de responder. Y ahí es donde comienza
la conciencia a darnos esa libertad. Porque mientras creemos que algo simplemente así soy yo puede parecer imposible cambiarlo, pero cuando empezamos a reconocer que existe un patrón, una creencia, una respuesta aprendida, podemos comenzar a observarla antes de actuar. Y ese pequeño espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos puede cambiar muchas cosas, señores. Quizá antes reaccionabas inmediatamente. Ahora puedes detenerte unos segundos. Quizá antes decías que sí automáticamente a todo. Ahora puedes preguntarte si realmente quieres hacerlo. O antes te alejabas cuando alguien te confrontaba. Ahora puedes permanecer presente y escuchar. O buscabas constantemente la aprobación de los demás. Entonces ahora puedes comenzar a confiar un poco más en tu propio criterio. Y no significa que de repente todo se te vuelva fácil. Esto significa que ahora existe algo que antes no existía, la posibilidad de elegir. Y para mí eso es una de las cosas más valiosas de la toma de conciencia. No necesariamente cambia lo que ocurrió de nuestro pasado, pero sí puede cambiar la manera en la que comenzamos a relacionarnos con nuestra historia, con nuestras creencias, nuestras decisiones y todo lo que se viene presentando día a día. Porque cuando dejamos de vivir únicamente desde el automático y empezamos a observar nuestras elecciones, poco a poco recuperamos algo que quizá habíamos dejado en manos de los demás, de las circunstancias o de nuestras propias creencias. La capacidad de elegir conscientemente, pues, cómo queremos vivir. Y justamente cuando comenzamos a reconocer nuestras creencias y esas formas automáticas de responder, parece que esto para mí es fundamental y nos preguntamos, ¿qué hacemos con aquello que hemos vivido? Porque podemos tener momentos de mucha claridad, podemos entender de dónde viene la conducta, reconocer una herida, identificar un patrón o incluso descubrir una creencia que durante años estuvo influyendo en nuestras decisiones, mas sin embargo, podemos regresar al mismo comportamiento una y otra vez. Esto nos demuestra que tomar conciencia no termina en el momento en que nos damos cuenta. El verdadero proceso comienza cuando aquello que comprendimos empieza poco a poco a reflejarse en esa manera que ya tenemos de vivir. Porque si yo reconozco que constantemente estoy buscando la aprobación de los demás, pero sigo tomando todas mis decisiones pensando primero en los demás o qué esperan los demás de mí, todavía hay algo que necesito trabajar. Si reconozco que me cuesta poner límites, pero cada vez que alguien me pide algo, dejo mis propias necesidades al final, entonces la conciencia todavía necesita convertirse en una experiencia a trabajar, en una experiencia más práctica. Y esto es algo que puede resultar incómodo, porque es mucho más fácil comprender algo intelectualmente que llevarlo a nuestra vida cotidiana. Tú puedes escucharlo y puedes decir lo entiendo perfectamente, pero llevarlo a cabo es otro proceso. Podemos escuchar una reflexión, leer un libro, acudir a una terapia, aprender sobre crecimiento personal y sentir que hemos entendido todo. Y todo ese conocimiento puede ser valioso. Claro que sí, pero el conocimiento por sí solo no garantiza una transformación. La transformación empieza cuando aquello que aprendimos comienza a modificar nuestras acciones. Miren, a veces una persona dice, ya entendí que tengo que poner mis límites, pero poner límites de verdad puede generar miedo, culpa, incomodidad. Entonces aparece la oportunidad ahí de practicar aquello que ya se comprendió. Y quizá la primera vez no lo haces perfectamente. Quizá dice que no después de que se siente culpable.
o intentas expresar lo que necesitas y termina explicándose demasiado. Eso también forma parte de este proceso. No necesitamos hacerlo perfecto para estar avanzando, recuerden eso. Muchas veces creemos que el cambio debería sentirse como una certeza absoluta, como si un día despertáramos y ya no tuviéramos miedo, ya no dudáramos y ya supiéramos exactamente qué hacer con todo. Pero no es así. La transformación real suele ser mucho más gradual. Es comenzar a hacer algo diferente, aunque todavía exista cierta incomodidad. Reconocer una reacción antes de dejar que me domine. O quizá detenernos antes de repetir una conducta que ya sabemos, pues que no nos hace bien. Porque tomar conciencia puede abrir preguntas que antes ni siquiera nos hacíamos nosotros. Podemos comenzar a cuestionarnos qué queremos realmente, qué relaciones queremos conservar, qué hábitos necesitamos transformar, límites que necesitamos establecer y qué cosas hemos estado haciendo solamente porque siempre las hemos hecho así. Y no todas esas respuestas llegan inmediatamente, lo vuelvo a repetir. A veces necesitamos tiempo, necesitamos experimentar o equivocarnos nuevamente para comprender ese algo desde un lugar diferente. Por eso yo no veo la toma de conciencia como un momento aislado, sino como un proceso, primero de observación, después de una elección constante. Hoy puedo darme cuenta de algo que ayer no veía. Mañana puedo comprender una parte diferente de aquello que hoy estoy descubriendo. Y dentro de unos meses puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de que una decisión que tomé hoy fue precisamente el comienzo de un cambio que todavía no podía dimensionar. Eso también es crecer. Y quizá una de las señales más bonitas de que estamos tomando verdadera conciencia es que dejamos de exigirnos, de tener todas las respuestas y empezamos a permitirnos aprender mientras caminamos. Porque no necesitamos saber exactamente cómo será nuestra vida para comenzar a cambiar aquello que ya sabemos que no queremos seguir repitiendo. A veces basta con un primer paso, señores, un límite, una decisión, esa conversación pendiente, un no o un sí que realmente queremos decir. Un momento de silencio antes de reaccionar, una elección diferente. Y aunque parezcan cosas pequeñas, cada una de ellas puede convertirse en una forma concreta de decirnos a nosotros mismos, ahora estoy participando conscientemente en la vida que yo quiero construir. Y desde ahí podemos empezar a comprender algo todavía más profundo. Que tomar conciencia no significa controlar nuestra vida, sino aprender a participar en ella de una manera mucho más presente. Y cuando comenzamos a participar de una manera más consciente, también empezamos a descubrir algo bien importante, que nuestras decisiones tienen mucho más peso del que habíamos imaginado o del que a veces imaginamos. No me refiero solamente a las grandes decisiones, esas que cambian completamente el rumbo de nuestra vida. También hablo de esas pequeñas elecciones que hacemos todos los días y que aunque parecen bien insignificantes, poco a poco van construyendo una realidad nueva. La manera en la que hablamos con nosotros mismos, las personas a las que permitimos acercarse, lo que aceptamos, lo que dejamos de aceptar, la forma en la que respondemos ante un conflicto, el tiempo que dedicamos a nosotros mismos, lo que hacemos cuando algo nos incomoda, incluso
aquello que elegimos evitar. Qué bonito, ¿verdad? Qué diferente suena esto. Todo eso también habla de nuestro nivel de conciencia. Porque muchas veces pensamos que nuestras circunstancias son las que determinan completamente cómo nos sentimos. Pero existe una parte de nuestra experiencia que también está relacionada con la manera en la que respondemos ante esas circunstancias. No siempre podemos elegir lo que sucede, recordemos esto, pero sí podemos comenzar a observar qué hacemos con aquello que nos sucede. Y esa diferencia puede transformar nuestra manera de vivir. Miren, imaginemos y pongamos un ejemplo, que alguien nos dice algo que nos lastima. Nuestra primera reacción puede ser responder inmediatamente, defendernos, atacar, alejarnos o guardar silencio mientras acumulamos ese resentimiento. Pero cuando existe un poco más de conciencia, quizá aparece un espacio entre lo que escuchamos y nuestra respuesta. Ese espacio puede ser muy pequeño, puede durar solamente unos segundos, pero en esos segundos podemos preguntarnos qué está pasando realmente dentro de nosotros. ¿Estoy reaccionando con enojo? ¿Estoy reaccionando desde el enojo? ¿Estoy respondiendo desde una herida antigua? ¿Estoy intentando defender algo que realmente necesita ser defendido? ¿O simplemente estoy respondiendo desde una necesidad de ser comprendida o aceptada? No necesitamos contestar todas esas preguntas en el momento, ¿eh? A veces basta con reconocer que estamos activados emocionalmente y permitirnos no reaccionar inmediatamente. Eso también, señores, es conciencia. Y esto es importante porque muchas veces confundimos autenticidad con reaccionar impulsivamente. Pensamos que ser nosotros mismos significa decir todo lo que sentimos en el momento en el que sentimos. Pero ser conscientes no significa reprimir nuestras emociones, significa aprender a expresarlas de una manera que también sea coherente con la persona que queremos ser. Podemos estar enojados y aún así elegir no lastimar, sentir miedo y aún así dar un paso, o tristeza y permitirnos atravesarla sin pensar que esa tristeza define quiénes somos. Entonces la conciencia no elimina nuestras emociones, señores. Nos ayuda a relacionarnos con ellas desde una manera diferente. Y aquí aparece otra parte muy importante, aprender a distinguir entre lo que sentimos y lo que hacemos con lo que sentimos. Porque sentir algo no siempre significa que tengamos que actuar inmediatamente desde ese sentimiento. Esto no significa negar nuestras emociones ni pretender que todo está bien. Al contrario, significa reconocerlas con suficiente honestidad para no permitir que cada emoción tome una manera automática en el control de nuestras decisiones. Y esto lo digo porque cuando comenzamos a hacer esto, poco a poco recuperamos libertad. Ya no reaccionamos solamente porque algo nos está provocando. Comenzamos a elegir cómo respondemos. Y quizá ahí encontramos una de las expresiones más profundas de la conciencia. No controlar todo lo que ocurre afuera, sino comenzar a tener mayor claridad sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Porque cuando cambia nuestra manera de responder, también puede comenzar a cambiar esa experiencia que estamos viviendo. No necesariamente porque el mundo se vuelva diferente de un día para otro, claro que no, sino porque nosotros dejamos de relacionarnos con ese mundo exactamente de la misma manera que antes. Y esa diferencia, señores, aunque al principio parezca pequeña, puede abrir un camino completamente nuevo. Y precisamente porque nuestra manera de responder puede transformar nuestra experiencia,
también vale la pena hablar de algo que muchas veces nos cuesta muchísimo. Aceptar aquello que no podemos cambiar. Porque una verdadera toma de conciencia también implica reconocer nuestros límites, señores. Miren, hay situaciones que podemos transformar, decisiones que podemos tomar y aspectos de nuestra vida sobre los que sí tenemos influencia. Pero también existen circunstancias que están fuera de nuestro control. Personas que toman sus propias decisiones, situaciones que ocurrieron en el pasado, cambios que no podemos detener, etapas que terminan, aunque nosotros todavía no estemos preparados para dejarlas ir. Y cuando no aceptamos esa realidad, señores, podemos gastar una enorme cantidad de energía intentando controlar lo que simplemente no depende de nosotros. Podemos pasar mucho tiempo pensando en lo que alguien debería haber hecho, en lo que tendría que haber sucedido, en cómo nos gustaría que una persona reaccionara o en cómo sería nuestra vida si determinadas circunstancias hubieran sido diferentes. Y mientras nuestra mente permanece ahí, en ese escenario que ya no existe o que todavía no existe, dejamos de estar completamente presentes en lo que sí está ocurriendo ahora. Por eso aceptar no significa estar de acuerdo con todo. Aceptar tampoco es decir que algo estuvo bien cuando sabemos que nos hizo pues daño. Aceptar significa reconocer que eso ocurrió, que forma parte de nuestra historia y que a partir de ese momento podemos decidir qué hacemos con esa experiencia. Hay una diferencia enorme entre aceptar una realidad y resignarnos a ella. La resignación nos hace sentir que no podemos hacer nada ya. La aceptación, en cambio, puede devolvernos esa energía porque dejamos de luchar contra aquello pues, que ya no podemos modificar y comenzamos a dirigir nuestra atención hacia aquello que sí está en nuestras manos, señores. Por ejemplo, quizá no podemos cambiar cómo una persona nos trató, pero sí podemos decidir qué lugar tendrá esa experiencia en mi vida actual. Quizá no podemos regresar al pasado y tomar otra decisión, pero sí podemos aprender de aquella decisión, pues para no repetirla en mi vida. Quizá podemos evitar que alguien se vaya, pero sí podemos decidir cómo queremos acompañarnos a nosotros mismos después de esa pérdida. Quizá no podemos controlarlo todo, señores, todo lo que otros piensan de nosotros, pero sí podemos trabajar con la relación que tenemos, con nuestra propia opinión. Y esto puede parecer sencillo cuando lo escuchamos, pero llevarlo a la práctica requiere mucha paciencia, conciencia, disciplina, porque una parte de nosotros puede seguir esperando que el pasado cambie. Puede seguir esperando una disculpa, seguir esperando que alguien reconozca el daño que nos hizo o que una situación finalmente sea diferente. Y mientras esperamos eso, nuestra vida puede quedarse detenida. Por eso tomar conciencia también puede significar preguntarnos cuánto de nuestra energía estamos utilizando en algo que ya no podemos modificar. No para juzgarnos, sino para reconocerlo. Porque cuando dejamos de invertir tanta energía en aquello que no depende de nosotros, podemos comenzar a recuperarla para nosotros mismos. Podemos utilizarla para sanar, para construir, aprender, para crear nuevos vínculos, para cuidar nuestro propio cuerpo, para desarrollar nuevos proyectos o simplemente para volver a disfrutar de la vida. Y quizá una de las formas más profundas de conciencia sea precisamente esa,
saber dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza la responsabilidad de los demás. No tenemos que resolver la vida de todos, señores. No tenemos que convencer a todos ni a nadie. No tenemos que lograr que todos nos entiendan. Ni tenemos que conseguir que todos estén de acuerdo con nuestras decisiones. Tampoco tenemos que cargar eternamente con las consecuencias de las decisiones que otras personas toman. Podemos acompañar, por supuesto, amar, ayudar y estar presentes, pero sin asumir aquello que no nos corresponde. Cuando empezamos a reconocer esos límites, algo dentro de nosotros simplemente va a empezar a cambiar. Porque cuando dejamos de intentar controlar cada resultado y empezamos a comprender que nuestra tarea no es tener una vida donde nunca suceden las cosas difíciles, nuestra tarea es aprender a atravesar esas experiencias sin abandonarnos a nosotros mismos. Entonces ahí la conciencia vuelve a mostrarnos algo muy valioso que quizá no podemos elegir todo lo que llega a nuestra vida, pero sí podemos comenzar a elegir cómo queremos estar presentes en ello. Y cuando dejamos de intentar controlar aquello que no depende de nosotros, también podemos empezar a mirar todavía más profundo la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque muchas veces hablamos solo de sanar, de crecer, de tomar conciencia, de transformar nuestra vida, pero olvidamos algo fundamental: la manera en que nos tratamos mientras estamos atravesando ese proceso. Podemos ser muy comprensivos con otras personas y al mismo tiempo ser extremadamente duros con nosotros mismos. Pero un proceso de conciencia no funciona necesariamente de esa manera. Hay cosas que necesitamos comprender varias veces antes de integrarlas realmente. Hay emociones que necesitan ser atravesadas, no solamente entendidas. Hay comportamientos que hemos repetido durante tantos años que no podemos esperar que desaparezcan simplemente porque un día nos dimos cuenta de que ya no los queremos. Por eso también necesitamos paciencia, señores, con nosotros mismos, mucho amor, mucha entrega. Y tener paciencia no significa justificar aquello que queremos cambiar. Significa reconocer que estamos aprendiendo una manera de relacionarnos con nuestra propia vida. Imagina una persona que durante muchos años aprendió a callar lo que siente. De repente descubre que necesita expresarse, poner límites y decir lo que realmente piensa. Probablemente la primera vez le va a costar mucho. O tal vez se quede callada. Tal vez diga algo y después se arrepienta. Tal vez tenga miedo de incomodar. Pero si comienza a observar ese proceso sin castigarse, cada experiencia puede convertirse en esa oportunidad que buscamos de aprender. La próxima vez quizá puede expresar una cosa pequeña. Después podrá expresar algo más importante que se ha callado. Y poco a poco esa persona comenzará a descubrir que puede ocupar un espacio en su propia vida sin sentirse culpable por hacerlo. Eso también es transformación, señores. Y aquí hay algo que me parece bien importante. No tenemos que convertir la conciencia en una exigencia más en tu vida. No se trata de estar todo el tiempo analizando nuestras emociones, buscando qué estamos haciendo mal o intentando controlar una explicación para cada cosa que nos ocurra. Esto no es así, señores. La conciencia también puede ser simplemente paciencia. Estar aquí, escuchar,
observar y reconocer y permitirnos vivir una experiencia sin tener que resolverla inmediatamente. A veces queremos encontrarle un significado a todo, porque sentimos que si entendemos por qué ocurrió algo, entonces podremos dejar de sentirlo. Y no es así, no siempre funciona así. Hay experiencias que primero necesitamos aceptar, recordemos, aceptarlas emocionalmente antes de poder comprenderlas con claridad. Y también hay momentos en los que quizá no vamos a tener una explicación completa. Eso no significa que no podamos continuar. Podemos aprender a vivir con algunas preguntas abiertas siempre. Podemos reconocer que algo nos dolió sin tener todas las respuestas. Volver a confiar poco a poco. Eso es lo importante. Y quizá una verdadera toma de conciencia también consiste en dejar de pensar que tenemos que estar completamente sanos, completamente seguros o completamente preparados para comenzar a vivir. La vida no espera a que tengamos todo resuelto. La vida ocurre mientras aprendemos y nosotros también podemos aprender a acompañarnos en ese proceso, disfrutarlo. Podemos decirnos, hoy tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a escucharme. Y esa diferencia marca, es enorme, porque antes quizá repetíamos algo sin ni siquiera darnos cuenta. Ahora lo vemos. Y cuando algo comienza a ser visible para nosotros, ya existe esa posibilidad distinta, definitivamente. No necesitamos exigirnos perfección, recordemos. Necesitamos presencia. Necesitamos honestidad, disposición para seguir aprendiendo. Porque una verdadera toma de conciencia no nos convierte en personas que nunca se equivocan. Nos convierte poco a poco en personas capaces de reconocer lo que hacemos, aprender de ello, elegir nuevamente. Y desde esa relación más consciente con nosotros mismos, podemos comenzar a mirar también nuestras relaciones con los demás de una manera muy distinta. Y cuando comenzamos a tener una relación más consciente con nosotros mismos, inevitablemente también cambia la manera en que nos relacionamos con las personas que forman parte de nuestra vida. Porque muchas veces creemos que nuestros problemas con los demás solamente tienen que ver con lo que ellos hacen, con lo que dicen o con la manera en la que ellos se comportan. Y claro que las acciones de otras personas pueden afectarnos, sí. Somos seres humanos, tenemos emociones y nuestras relaciones tienen un impacto importante en nosotros. Pero cuando empezamos a tomar conciencia, también podemos observar qué lugar estamos ocupando nosotros dentro de esas relaciones. Por eso, tomar esa conciencia también significa observar nuestras relaciones, pero sin colocarnos automáticamente en el papel de víctima o de culpable. Significa poder decir, esto que está ocurriendo entre nosotros no depende solamente de una persona. Yo también necesito observar qué estoy haciendo, qué estoy permitiendo, qué me estoy evitando. Esto no significa asumir responsabilidad que no nos corresponden. Si alguien nos trata mal, esa conducta pertenece a quien la ejerce. Y aquí la conciencia puede ayudarnos muchísimo, porque empieza a mostrarnos que poner límites no necesariamente significa dejar de amar. A veces pensamos que para conservar una relación tenemos que aceptar absolutamente todo. Y por supuesto que no es así. Podemos querer a alguien y al mismo tiempo reconocer que determinada conducta pues no es saludable para nosotros.
y podemos decir hasta aquí, sin necesidad de hacerlo desde el odio, desde el resentimiento. Eso también es conciencia, señores. Porque cuando una persona comienza a conocerse, también comienza a reconocer cuáles son sus límites, cuáles son sus necesidades y qué tipo de relaciones quiere seguir construyendo en su vida. Y quizá una de las cosas más difíciles de este proceso es aceptar que cuando nosotros cambiamos, algunas relaciones también pueden cambiar, también se pueden alejar. No todas las personas van a comprender nuestra manera de actuar, ¿eh? La mayoría no. Si durante años dijimos que sí a todo y un día empezamos a decir que no, alguien puede sentirse incómodo. Les ha pasado esto, me imagino. Y siempre estuvimos disponibles y comenzamos a reservar tiempo ahora para nosotros. Alguien puede pensar, pues a esta qué le pasó, a este qué le pasó, cómo ha cambiado. Y sí, probablemente pues ya hemos cambiado, pero cambiar no significa necesariamente dejarnos de quienes amamos. A veces significa relacionarnos desde un lugar más auténtico para nosotros mismos, ya no desde la obligación, ya no desde el miedo, no desde la necesidad de agradar, sino desde una elección pues más consciente. Y cuando dejamos de hacer cosas únicamente para obtener aprobación, también podemos descubrir cuáles son las relaciones que realmente pueden acompañar nuestro crecimiento. Por eso cuando hablamos de la verdadera toma de conciencia, no solamente hablamos de mirar hacia adentro para conocernos mejor, también hablamos de llevar ese conocimiento a nuestras relaciones, de aprender a comunicarnos, de reconocer nuestros límites, señores, de asumir aquello que sí nos corresponde y dejar en manos de los demás aquello que pertenece a los demás. Porque cuando dejamos de intentar controlar a las personas, comenzamos a hacernos responsables de nuestra propia manera de relacionarnos. Nuestras relaciones pueden empezar a construirse pues desde otro lugar más libre, así es simple. Y desde ahí aparece una pregunta que vale mucho la pena observar aquí. ¿Qué estamos eligiendo cada día en nuestra vida? ¿Y qué parte de esas elecciones realmente nace de nosotros? Esa pregunta nos lleva a una dimensión todavía más profunda de la conciencia, la manera en la que estamos construyendo nuestra propia vida. Cuando empezamos a observar esas elecciones con mayor honestidad, también podemos descubrir algo muy interesante, que muchas veces creemos que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad estamos respondiendo a hábitos, miedos, expectativas o necesidades que llevamos mucho tiempo siguiendo. A veces elegimos una profesión porque era lo que nuestra familia esperaba de nosotros. Elegimos una relación porque sentíamos que era lo correcto, aunque en el fondo algo dentro de nosotros nos decía que no. Aceptamos determinadas situaciones porque pensamos que así debe de ser la vida. Y en otras ocasiones dejamos de hacer cosas que realmente queremos porque aparece el miedo a equivocarnos, a ser juzgados o a decepcionar a alguien más. Por eso tomar conciencia, señores, también significa comenzar a diferenciar entre una decisión que nace de nuestro deseo y una decisión que nace desde el miedo. Y esa diferencia no siempre es fácil de reconocer. El miedo puede disfrazarse de prudencia. La necesidad de aprobación puede disfrazarse de responsabilidad.
el miedo a perder. El miedo a perder también puede disfrazarse de amor. Y la costumbre, disfrazarse de estabilidad. Por eso necesitamos observar qué ocurre dentro de nosotros cuando estamos frente a una decisión. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué estoy intentando evitar? ¿Qué estoy buscando? ¿O qué estoy eligiendo porque realmente quiero hacerlo o porque le temo a lo que pueda suceder si yo tomo otro camino? No se trata de pensar que todas nuestras decisiones anteriores fueron equivocadas. Muchas de ellas tuvieron sentido en su momento, en el momento en que las tomamos. Quizá fueron las mejores decisiones que pudimos tomar con la información y la experiencia y las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento. Pero crecer también significa aceptar que podemos revisar nuestras decisiones actuales. Podemos decir, esto fue parte de mi camino, pero ya no quiero continuar de esta manera. Y para algunas personas esto puede resultar muy difícil porque sienten que cambiar de opinión significa fracasar. Pero cambiar de opinión también puede ser una señal de conciencia, porque significa que estamos permitiendo que las experiencias nos enseñen. No tenemos que permanecer en un lugar únicamente porque llevamos mucho tiempo ahí. La conciencia nos permite reconocer cuando algo dejó de ser una elección y se convirtió simplemente en una costumbre. Y cuando hacemos esa distinción, podemos comenzar a recuperar nuestra capacidad de elegir. A veces la decisión consciente será quedarnos. Otras veces, pues será irnos. O a veces será solo hablar. También otras veces será guardar silencio. Todo puede pasar. Y en otras ocasiones será detenernos, esperar. No existe una única decisión correcta para todas las personas. Lo importante es que podamos reconocer desde dónde estamos tomando esa decisión. Porque una elección puede verse exactamente igual desde afuera y tener un significado completamente diferente por dentro. Miren, dos personas pueden decidir permanecer en una relación, pero una puede hacerlo desde el amor y la libertad, mientras la otra lo hace desde el miedo a estar sola. O también dos personas pueden trabajar muchas horas, pero una puede hacerlo porque lo disfruta profundamente, eso que construye. Y la otra puede hacerlo porque siente que si deja de hacerlo, ya no será suficiente para nadie. Aquí hay otro ejemplo, dos personas pueden ayudar a su familia, pero una puede hacerlo desde el amor y otra desde la culpa. Por eso la conciencia no se queda solamente en observar lo que hacemos. También nos invita a observar desde dónde lo hacemos, señores. Y quizá esa sea una de las preguntas más transformadoras que podemos llevar a nuestra vida cotidiana. No solamente preguntarnos qué estoy haciendo, sino también qué hay detrás de esto que estoy haciendo. ¿Qué necesidad estoy intentando cubrir con esto? Cuando comenzamos a hacernos estas observaciones sin juzgarnos, nuestras elecciones pueden empezar a ser mucho más claras. Y poco a poco podemos pasar de una vida dirigida principalmente por el automático a una vida en la que participamos de manera consciente. Eso no significa que nunca volveremos a equivocarnos, ¿eh? Esto no significa. Incluso cuando nos equivocamos, podemos aprender a escucharnos, a revisar nuestras decisiones. Y vamos a poder volver a elegir, que es lo importante. Y esa capacidad de volver a elegir
es una de las mayores expresiones de libertad que podemos desarrollar en nosotros. Y si tenemos la posibilidad de volver a elegir, también tenemos la posibilidad de comenzar a construir una relación diferente con nuestros propios procesos. Porque otra cosa que puede aparecer cuando tomamos conciencia es que dejamos de esperar que el cambio ocurra únicamente porque las circunstancias externas cambien. A veces pensamos, cuando tenga más tiempo, voy a cuidarme. Cuando termine este problema, voy a estar tranquila. Cuando esa persona cambie, voy a poder estar bien. Cuando consiga que aquello que estoy buscando lo tenga, entonces voy a sentirme completa. Ojo aquí, sin darnos cuenta podemos colocar nuestro bienestar siempre en un momento futuro. Pero la vida está ocurriendo mientras esperamos. La vida sigue. Por eso tomar conciencia también significa preguntarnos qué podemos hacer hoy con las circunstancias que tenemos hoy para comenzar a acercarnos a la vida que queremos construir. Quizá no podamos resolverlo todo, se los vuelvo a repetir, pero siempre puede existir una pequeña acción que sí está dentro de nuestras posibilidades. Podemos comenzar a pedir ayuda, comenzar a poner un límite. Podemos simplemente permitirnos estar en silencio y escuchar lo que necesitamos. Y quizá parezcan cosas pequeñas, pero los cambios importantes no siempre comienzan con grandes decisiones, recordemos. Muchas veces comienzan con pequeñas elecciones repetidas de manera consciente. También necesitamos aprender a reconocer nuestros avances, porque cuando estamos acostumbrados a observar solamente aquello que nos falta, podemos pasar por alto todo lo que ya tenemos transformado. Quizá antes reaccionabas inmediatamente y ahora puedes detenerte. Eso también es sanar. Eso también es crecer. Y muchas veces el crecimiento no se siente espectacular. No siempre hay un momento en el que todo cambia de repente. A veces simplemente un día te das cuenta de que algo que antes te dolía de una determinada manera ya no tiene el mismo poder sobre ti. Eso es maravilloso sentirlo. Te das cuenta de que ya no necesitas dar explicaciones. Ya no necesitas convencer a nadie de tus propios actos. No necesitas perseguir o no necesitas demostrarlo en cada momento. Y quizá nadie más note ese cambio, pero ¿sabes qué? Tú sí. Y eso puede ser suficiente, porque una verdadera toma de conciencia no tiene que convertirse en una demostración para los demás. Es algo que ocurre dentro de nosotros y que poco a poco comienza a reflejarse en cada decisión que vamos tomando. Por eso también considero importante no comparar nuestro proceso. Cada persona tiene una historia muy diferente a la otra. Cada persona ha vivido experiencias diferentes. Cada persona tiene ritmos diferentes para comprender, aceptar, transformar determinadas cosas. Lo que para alguien puede ser muy sencillo, para otra persona puede representar un esfuerzo enorme. Y eso no significa que una esté avanzando y que la otra no. Significa que cada proceso tiene su propio contexto. Entonces, cuando dejamos de compararnos, podemos comenzar a prestar más atención a nuestro propio camino. En lugar de preguntarnos si estamos avanzando tan rápido como los demás, podemos preguntarnos si hoy somos un poquito más conscientes que ayer. Si hoy podemos reconocer algo, pues que antes no veíamos.
si hoy podemos tratarnos un poco con más de respeto. Y quizá esa sea una manera mucho más amable y realista de medir nuestro propio crecimiento. No por la perfección, no por la rapidez, sino por nuestra capacidad de observarnos, aprender y continuar. Porque tomar conciencia no significa llegar a un punto en el que ya no tengamos nada que trabajar. Si esto lo están pensando así, lamento decirles que no. Tomar conciencia significa una relación con nosotros mismos en la que podamos seguir aprendiendo durante toda la vida. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver nuestros procesos como una carrera con una meta final y comenzamos a verlos como una parte natural de nuestra evolución. Y bueno, si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con algo muy sencillo. Tomar conciencia no significa tener una vida perfecta, ni llegar a un momento en el que ya no tengamos nada que aprender. Significa comenzar a vivir de una manera más presente, observarnos con nuestras honestidades, señores, reconocer que siempre podemos elegir una respuesta diferente. No necesitas resolverlo todo hoy. A veces simplemente poder mirar algo en ti con honestidad ya es el comienzo de tu cambio. Permítete aprender de lo que has vivido, pero no te quedes viviendo en el pasado. Hay que permitirnos reconocer nuestros errores, pero no los utilices para castigarte. Y date la oportunidad de seguir creciendo sin exigirte ser perfecto, porque tu proceso no es una carrera, es tu propio camino. Y cada paso de conciencia puede acercarte un poco más a la persona que quieres ser. Espero de todo corazón que este tema te haya aportado algo y que te haya permitido mirar alguna parte de tu historia desde un lugar muy diferente. Y si fue así, cuéntame en los comentarios qué reflexión te llevas de este video. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compártelo, te lo agradezco mucho. Gracias por acompañarme una vez más aquí en tu espacio Universo Consciente. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima. Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas hoy. Solamente necesitas estar dispuesto a escucharte, a conocerte y a seguir caminando. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.